El Dr. Helpy se une a Houston Metro Urology de la Universidad de Harvard, donde completó una beca de oncología urológica. Completó su residencia en el Hospital Universitario Thomas Jefferson en Filadelfia. Sus intereses se centran en oncología urológica, endourología, cirugía robótica y resultados de la investigación clínica. Ha publicado en varias revistas médicas, ha presentado en reuniones regionales y nacionales y ha recibido muchos premios por su trabajo. Habla español y inglés con fluidez y habla el portugués básico. Tenemos un montón de gran contenido para cubrir esta noche, así que Dr. Helpy, le paso la presentación a usted para que empecemos. Muchísimas gracias, Abraham. Como siempre, un honor, un placer tener el privilegio de poder compartir con ustedes y tratar de hablar un poquito sobre lo importante que es el crear el que los pacientes estén conscientes de la importancia de estar monitorizando y hacer su prueba de seguimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el cáncer de próstata. Esta es una agenda que resume lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Siempre es importante volver a los básicos, hablar un poquito sobre lo que es el cáncer de próstata, qué es la próstata, y una vez un paciente ya está diagnosticado, cómo podemos tratarlo. Y en el caso en particular de la radioterapia, pues hablar sobre una de las nuevas armas que tenemos para incluir en nuestro armamentario a la hora de poder disminuir lo que serían uno de los efectos secundarios más importantes de lo que era la radioterapia convencional. Y de ahí entonces dejaremos un tiempito para hablar sobre preguntas, cosas que quizás sean temas que los pacientes se sienten a veces un poquito incómodos o a la vez hasta asustados de poder discutirlos o consultarlos con su médico. Así que vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar un poquito sobre la próstata. La próstata es un órgano el cual realmente solamente tiene un propósito bien importante a la hora de reproducirnos. Este órgano se encuentra ubicado justo inferior a la vejiga y anterior al recto. Interesantemente, la uretra, que sería el conducto que va a llevar orina de la vejiga hacia afuera, pasa a través de la próstata como si fuese un efecto de dona. Y esta glándula se encarga de secretar fluidos líquidos que ayudan a mantener viva la esperma a la hora de nosotros eyacular. Más adelante en nuestra vida, una vez ya hemos cumplido el propósito de reproducción, realmente se convierte en un órgano un poquito incómodo porque empieza a causar problemas urinarios que son muy característicos y hablaremos de eso en otra ocasión, pero también está asociado entonces a lo que continuamente conocemos como el cáncer de próstata. Siempre es importante hacer un paréntesis sobre la diferencia entre lo que es la hiperplasia benigna prostática y lo que es el cáncer de próstata. La hiperplasia benigna prostática básicamente envuelve la parte más interna de la próstata. A mí me gusta utilizar siempre analogías cuando tengo estas conversaciones con los pacientes, y de la forma que yo se lo explico es cuando es agrandamiento benigno, típicamente ese sería la pulpa de una fruta. Cuando estamos hablando de los cánceres, típicamente se encuentran en lo que sería la cáscara de la fruta. Así que estas dos condiciones, aunque pueden estar presentes durante el mismo órgano, típicamente no están asociadas una a la otra. Así que muchísimas veces los pacientes se me asustan cuando tienen síntomas urinarios, y eso por lo general no tiene ningún tipo de correlación directa con la probabilidad de que un paciente tenga un adenocarcinoma de su próstata. De la misma forma, los tumores prostáticos típicamente pueden ocurrir en la presencia de ningún tipo de síntoma, y por eso es que hacemos siempre esta salvedad sobre la importancia de estar llevando a cabo pruebas de seguimiento, y vamos a hablar un poquito más en detalle de ellas un ratito. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el cáncer de próstata, aunque no lo creamos, es extremadamente prevalente. 1 de cada 8 caballeros muy probablemente va a sufrirlo en su vida. Es el cáncer más común que vemos en los caballeros, luego de los cánceres dermatológicos o de la piel. Así que es extremadamente importante que, aunque
a veces sea quizás una conversación un poquito incómoda, pues que usted la tenga con su médico primario, con su urólogo, con sus familiares, cosa de que creemos constancia de la importancia de que el paciente vaya a estar monitoreándose. Siempre tiramos estadísticas. Lo importante sobre esto es que puedan darse cuenta que es un número bastante significativo la cantidad de casos que identificamos anualmente. Ahora, interesantemente, es un cáncer extremadamente curable, tratable. En la mayoría de los casos está localizado a la hora de nosotros identificarlo. Y el hecho de que nosotros estemos haciendo tan buen trabajo en poder hacer estas pruebas de seguimiento nos han ayudado a identificarlo en etapas donde podemos tratarlo de forma exitosa. Eso es muy a diferencia de lo que era anteriormente cuando no teníamos ninguna de estas pruebas de seguimiento. Siempre los pacientes preguntan sobre cuáles son los factores de riesgo. Mientras más envejecemos, técnicamente mayor probabilidad hay que lo desarrollemos. A mí siempre me gusta decirle a mis pacientes que si todos viviéramos 100 años, probablemente 100% de nosotros desarrollaría el cáncer de la próstata. Eso no significa que un 100% de esos pacientes van a morir de cáncer de próstata. Pero a medida que avanzamos en edad, la enfermedad comienza a aparecerse más a menudo. Siempre puede haber un componente genético, por eso es que cuando hay un historial familiar, particularmente de primer grado o primera generación, solemos considerar a esos pacientes a mayor riesgo. A medida que ya nos distanciamos de cualquier familiar que haya sufrido enfermedad, pues no es que el riesgo desaparezca, pero tiende a ser menos notable. Así que si, por ejemplo, tenemos un paciente cuyo padre o un hermano tuvo cáncer de próstata, pues ese paciente siempre le recomendamos empezar sus pruebas de seguimiento un tantito antes. Si por otro lado es un tío o no sé, un primo lejano, pues ahí quizás la preocupación no es tan directa. En cuanto a lo que serían razas o grupos étnicos, solemos ver que en pacientes afroamericanos y desafortunadamente nosotros los pacientes hispanos, pues tiende a ocurrir un poco más a menudo. Y desafortunadamente nuestra cultura es una donde muchas veces no nos gusta ir al médico o cuando tenemos un diagnóstico lo que hacemos es ignorarlo y no lo atendemos. Y desafortunadamente eso en muchas ocasiones ha desencadenado que lo que sería la probabilidad de recibir tratamiento pues disminuya sustancialmente. Así que volvemos, esas son unas razones por las cuales estamos tan comprometidos en hacer este tipo de actividades donde podamos llevar el mensaje de la importancia de estar monitoreándonos. Y en cuanto a estilos de vida, yo siempre le digo a los pacientes que estilos de vida que son cardioprotectivos son estilos de vida que pueden disminuir el riesgo de desarrollar un carcinoma de próstata. Por el contrario, si el paciente lleva a cabo estilos de vida que sean un poquito más de alto riesgo, y en particular, si es un paciente que sufre de lo que llamamos el síndrome metabólico o está obeso, este tipo de situaciones hemos visto que están asociadas a identificar el cáncer un poco más a menudo. Vamos a decir esto y repetirlo y repetirlo y repetirlo, en que lo que sé es la detección temprana salva vidas y es importante de que llevemos a cabo el mensaje de que ya sea uno o un familiar, particularmente aquellos que son un poquito testarudos o no quieren hacerse el examen o hacerse sus pruebas porque es que yo no me gusta que me pongan el dedo, usted sabe dónde, pues es importante crear conciencia de eso. Nuestras guías ahora mismo nos dicen que todo caballero entre los 50 años de edad y los 70 años de edad debería llevar a cabo sus pruebas de seguimiento. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando entiendo que tienen una expectativa de vida de por lo menos 10 años, aunque hayamos rebasado la frontera de los 70 años, yo lo sigo monitorizando. Si por el contrario el paciente es un paciente que tiene muchísimas comorbilidades, es un paciente bastante enfermo, un paciente que no va a tener una expectativa de vida más allá de 10 años, pues entonces podemos discutir el no estar monitorizándolo. Pero la mayoría de nosotros, una vez llegamos a los 40 años, si hay historial familiar bastante severo o hay algún tipo de preocupación en particular, no nos cuesta nada hacernos una pruebita en sangre, tener una idea de dónde estamos, y si está todo completamente normal, podemos entonces brincar hasta los 45 años, y ahí volvemos.
se convierte en una conversación con su médico primario o con su urólogo sobre cuán a menudo quiere hacerlo. ¿En qué consiste este tipo de evaluación? Pues la mayoría de los pacientes están familiarizados con lo que sería el antígeno prostático. Es una prueba sencilla que se hace con la sangre, y aunque esa prueba no es diagnóstica, sí nos puede ayudar a determinar qué paciente está a un riesgo mayor de tener un carcinoma prostático. Eso típicamente lo recomendamos en combinación al famoso examen digital, que es el que muchas veces yo tengo que negociar con mis pacientes porque no quieren hacerlo. Y yo entiendo que no es la cosa más agradable del mundo, pero todavía es la hora que 1 de cada 5 o 6 pacientes que yo identifico con cáncer de próstata, los identifico por su examen dactilar, no tanto por la prueba serológica. Así que lo que hemos encontrado es que la combinación de estas dos es la que nos aumenta la probabilidad de poder identificar a un paciente que tuviese una de estas condiciones. Hoy día tenemos la ventaja de poder incorporar algunas estrategias adicionales. Yo soy fanático de estar utilizando lo que son las resonancias magnéticas, porque aunque no es perfecta, sí nos puede ayudar a identificar pacientes que tengan lesiones que quizás son un poquito más difíciles de caracterizar o identificar. Y también estamos entrando en una era donde estamos utilizando una batería de pruebas genéticas o moleculares que nos pueden hablar un poquito más sobre el potencial de riesgo de una malignidad y el comportamiento en caso de ser identificado. Desafortunadamente, la única forma de nosotros poder identificar un cáncer prostático es mediante una biopsia prostática. El procedimiento tiende a ser un procedimiento bastante sencillo, típicamente dura entre 5 a 10 minutos, y la razón por la que tenemos que hacerla es porque necesitamos tejido para poder hacer el diagnóstico. A la fecha, el cáncer de próstata sigue siendo un diagnóstico histológico o patológico. No tenemos todavía la ventaja de poder utilizar otro tipo de modalidades que reemplacen el uno poder estar mirando el tejido. Así que todo este proceso de estar evaluando a los pacientes, haciendo sus pruebas de discernimiento, es para determinar si son candidatos o no para hacer una biopsia de próstata. Una vez hacemos la misma, en caso de identificar un adenocarcinoma prostático, pero nosotros tenemos una serie de factores que utilizamos para poder determinar cuál es el riesgo de ese paciente. Y siempre explico a mis pacientes que lo que hacemos es con 3 factores principales, los ponemos en un encasillado para determinar cuál es la agresividad de ese tumor. Utilizamos el antígeno prostático porque hemos visto que aunque no es una prueba, digamos, diagnóstica a la hora de determinar si hay un cáncer o no, sí nos ayuda a poder identificar cuán a riesgo ese paciente está de que haya o no desarrollado una metástasis. A la misma vez utilizamos el examen digital, donde nosotros podemos gradar cuánto, si notáramos algún tipo de nódulo, cuánto reemplaza la próstata, y en función de eso ponerlo en un encasillado de menor a mayor gravedad. Y por último utilizamos una nomenclatura que es lo que se llama el número de Gleason, el cual es una forma de nosotros numéricamente poder asignar la agresividad de ese tejido en función de ciertos parámetros y factores que el patólogo puede identificar a la hora de mirar ese tejido debajo del microscopio. En lo que es el mundo de la oncología, típicamente utilizamos lo que es la clasificación TNM, donde la T es básicamente mirando a cuál es el alcance del tumor, si estamos hablando de algo localizado, si no está localizado, hacia dónde se extiende, qué tipo de envolvimiento de la próstata hay o no. Y también nos siempre gusta ver, en el caso de aquellos pacientes que incluimos estudios de imágenes, si hay la presencia o no de nódulos linfáticos que estén envueltos. Y finalmente, si hay la presencia o no de metástasis, que tiende a ser básicamente una forma donde el cáncer ya ha migrado a otras áreas del cuerpo y ya se ha ido entonces de forma sistémica. Esto tiende a ser un tema un poquito abstracto y en ocasiones complejo, pero la forma que a mí me gusta explicarse a los pacientes es de acuerdo a la puntuación que ese paciente recibe con su gradación de Gleason. Entonces nosotros determinamos si el paciente está
a mayor riesgo, menos riesgo o riesgo intermedio de desarrollar una recurrencia de su tratamiento en caso de haber sido intervenido. Había una época donde quizás éramos un poquito más homogéneos y básicamente decíamos, hay cáncer, hay que tratarlo. Hoy día sabemos que algunos de estos cánceres tienden a comportarse de una forma bien inofensiva y por consiguiente, por dar un ejemplo, la inmensa mayoría de los pacientes que tienen un Gleason 6, esos pacientes hoy día no reciben tratamiento directamente, lo que hacemos es monitorizarlos. Por el contrario, si tenemos un paciente que tiene una puntuación de Gleason de 8 o más, esos son pacientes donde sin ningún tipo de duda el urólogo va a recomendar el tratamiento. ¿Y qué tratamiento es el más idóneo? Eso tiende a ser una discusión entre el médico y el paciente. Tradicionalmente, o digamos de forma, pues sí, tradicionalmente lo que hemos siempre hablado es sobre intervenir este tipo de tumores, ya sea con cirugía o radioterapia, pero más a menudo estamos empezando a utilizar lo que se llama la vigilancia activa. Y vamos a darles un momento. Siempre me gusta hacer un paréntesis y mencionar que hay otra serie de tratamientos que quizás no son los más aceptados, pero continuamente los pacientes los mencionan. Algunas de estas sí tienen algún tipo de aplicación que, digamos, tengamos ciencia para poder confirmarle. Algunas de otras cosas, pues son remedios que todavía no están aprobados y yo entiendo que muchas veces así es la forma en que nosotros podemos llevar la ciencia más hacia adelante, pero a la fecha no somos partícipes de recomendar tratamientos que no estén aprobados por la FDA o que no sean tratamientos que típicamente caen dentro del renglón de lo que son las guías de nosotros, los estatutos, ya sea de la Asociación Americana de Urología o lo que se llama el NCCN, el National Cancer Comprehensive Network, quien realmente es el que nos ofrece las guías para cómo debemos tratar a estos pacientes. Así que rapidito, la vigilancia activa, como dice la palabra, esto es un paciente donde típicamente tiene un cáncer que no aparenta ser extremadamente agresivo y con tal de evitar lo que serían los efectos secundarios tradicionales de los próximos tratamientos que vamos a discutir, pues lo que hacemos es decidir monitorizar a ese paciente. Hay diferentes estrategias para hacerlo. Yo de la forma que lo hago es, estoy chequeando el antígeno prostático cada 6 meses, le hago un examen digital al paciente por lo menos una vez al año y hay una serie de biopsias confirmatorias o periódicas que vamos a incorporar. Todos nosotros tenemos un libro diferente, de la forma que yo la hago típicamente es entre los 12 y 18 meses, pero hay diferentes formas de hacerlo. Y el mensaje aquí realmente es, esto es para un paciente que se siente cómodo con la idea de monitorizar su cáncer y siempre y cuando pueda vivir con la idea de que haya cáncer en su cuerpo, pero no está atentando contra su vida, pues es una excelente forma de manejarlo. ¿Por qué? Porque te evitas cualquier tipo de efecto secundario. Así que no hay ningún tipo de anestésico asociado, no hay necesidad de estar en un quirófano, no hay necesidad de pasar una noche en el hospital. Por el contrario, uno de los tratamientos más convencionales es lo que sería la cirugía, tradicionalmente lo que se llama una prostatectomía radical. Hoy día las hacemos de forma laparoscópica o robótica. Y como dice la palabra, no solamente remoción de la próstata, sino también removemos lo que serían las vesículas seminales que están íntimamente relacionadas a la próstata. Hacemos esto con la intención de remover cualquier tipo de tejido prostático y que contenga algún tipo de malignidad. Y luego entonces tenemos que reconstruir el tracto urinario para que siga habiendo una continuidad entre la vejiga y la uretra. ¿Cuáles son los efectos secundarios más característicos? Pues el primero es, al uno tener que reconstruir el tracto urinario, existe un periodo de tiempo en que los pacientes van a sufrir o puede que sufran algún tipo de incontinencia urinaria. Típicamente es lo que nosotros llamamos incontinencia por estrés, donde el paciente va a toser, estornudar, levantar algo pesado y puede que tenga un escape. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes, luego de un periodo de tiempo que oscila entre los 3 a 6 meses, van a recuperar su incontinencia. Así que típicamente eso no es una de las cosas las cuales yo me tiendo a preocupar más mayormente. Pero sí hay un impacto severo y continuo
en lo que sería la función sexual. Y la razón por la cual eso ocurre es cuando nosotros removemos una próstata, los nervios responsables de las erecciones se localizan en el área inmediata de la próstata, y aunque hagamos el mejor trabajo para tratar de preservarlos, tienden a sufrir un poco de irritación, inflamación, y eso en la mayoría de los casos puede ocasionar que el paciente sufra en cuanto a la calidad de sus erecciones. Eh, por último, el procedimiento básicamente está asociado a la pérdida de la fertilidad, porque hemos removido las estructuras que están íntimamente relacionadas en lo que sería la formación de lo que nosotros conocemos como eyaculado. La inmensa mayoría de esas secreciones vienen de la próstata o de las glándulas seminales. Debemos removerlas, aunque el paciente siga teniendo sus testículos, no hay una conducción directa a la hora de expulsarla, y por consiguiente habría que buscar algún tipo de terapia asistida para poder preservar esa fertilidad. Por último, la radioterapia es una forma convencional de poder atender la enfermedad. Consiste en básicamente administrar energía, típicamente es calor que viene desde afuera, utilizando radiación. Y por mucho tiempo había sido quizás, digamos, había tenido una mala reputación, en parte por la irritación que ocurre a las estructuras aledañas de la próstata. No sé si pueden quizás recordar brevemente uno de los diagramas que mostré anteriormente, donde uno puede ver dónde está la ubicación de la próstata, al encontrarse inmediatamente inferior a la vejiga y anterior al recto. Estas dos estructuras tienden a sufrir algo de las secuelas de la administración de esta energía. Afortunadamente hemos encontrado que una forma muy sencilla de poder proteger la vejiga es pidiéndole al paciente que mantenga su vejiga llena a la hora de administrársele su radiación. Así que eso indirectamente reduce la superficie que está íntimamente contigua con la próstata, y eso ha disminuido sustancialmente la irritación urinaria. En estos casos que hubiese algún tipo de problema urinario, típicamente son de carácter irritativo, y la analogía que yo utilizo es como haber ido a la playa. Uno sufre una quemadura, aunque uno se remueva de donde está el sol, si la piel sufrió esa irritación, pues uno va a tener un tiempo donde la piel va a estar mucho más irritada. En el caso de la vejiga, sería esa área más dependiente, pero en la mayoría de los casos es un proceso del cual los pacientes se recuperan. Inmediatamente posterior tenemos al recto, y por mucho tiempo esa había sido quizás la complicación más común o típica que veíamos a la hora de administrar radiación. Los pacientes sufrían una condición que se llama proctitis por radiación. Y en un ratito vamos a hablar de lo que es el spacer y cómo ha podido ayudarnos a la hora de atender a estos pacientes. Finalmente, en cuanto a lo que es la disfunción sexual asociada a la radioterapia, aquí el problema tiende a ser diferente a lo que sería la disfunción eréctil convencional, porque los nervios asociados a la erección se preservan. Lo que típicamente estos pacientes van a experimentar es un cambio en lo que sería la cantidad del eyaculado que van a ver, porque la radioterapia va a, en cierta medida, secar un poco la glándula prostática. Pero el funcionamiento eréctil como tal típicamente tiende a preservarse muy bien, y eso muchísimas veces es el detonante o la razón por la cual algunos de mis pacientes prefieren decantarse por la radiación en vez de llevar a cabo la cirugía convencional. Algunos pacientes eligen lo que se llama la braquiterapia. Es una forma de administrar radiación también. El tema es que en vez de administrarla de forma externa, se posicionan una especie de, yo le llamo pepitas, que se ponen dentro de la próstata, y entonces esas van a estar emitiendo energía. Han caído un poco en desuso porque quizás el factor más importante a la hora de administrarla es la experiencia que tenga el clínico que las posiciona, y también tiene que ver mucho que ver con el tamaño de la próstata. Así que hace unos años atrás, quizás a finales de los 90, principios de los 2000, se estaban haciendo muy a menudo, pero desafortunadamente vimos que en ocasiones, si el paciente que se estaba eligiendo para posicionarlas no era quizás el paciente más correcto, pues estaban repercutiendo en, digamos, problemas o complicaciones
posteriormente. Yo no soy muy amante de ellas, pero volvemos. A la hora de nosotros estar discutiendo opciones de tratamiento, creo que es importante uno hacerle bien presente al paciente de que hay opciones. Y si un paciente entiende que es algo que lo que más le favorece, pues no estoy en contra de que considere esa opción. Así que vamos a hablar un poquitito entonces de lo que sería la radioterapia. Obviamente yo no soy radioterapeuta, pero una gran cantidad de mis pacientes eligen la radioterapia en vez de la cirugía, porque la parte asociada a la recuperación tiende a ser muchísimo más sencilla. Mi enfoque en los próximos minutos no es el de tratar de estar, digamos, poniéndome el sombrero de ser el radioterapeuta, pero sí tengo estas conversaciones continuamente con ellos porque trabajamos muy, muy cercanamente. Y de la forma que nosotros nos gusta tratar de explicar esto es, cuando el paciente recibe radioterapia externa, lo que está haciendo es recibiendo una serie de rayos, utilizando radiación, que van entonces converger o encontrarse en un punto, y en ese lugar donde se encuentran, la temperatura o la energía que es administrada a ese tejido va a ser mayor que en cualquiera de los otros sitios por donde pasa de forma solitaria. De manera que si todos estos rayos están encontrándose en el medio, ese va a ser el área donde mayor, digamos, desplazamiento de energía va a ubicarse. Y eso es excelente a la hora de tratar el cáncer de próstata, con el único problema de que, como les dije anteriormente, la vejiga se ubica inmediatamente superior, y el recto se encuentra inmediatamente posterior. Cuando los radioterapeutas están diseñando este tipo de tratamientos, a ellos les gusta siempre incluir un área que llaman la zona de seguridad, un safety zone. Y la idea es que en vez de solamente dibujar o diseñar el tratamiento, específicamente terminando justo donde está la cápsula de la próstata, a ellos les gusta incorporar un poquito de área adicional. Y en ese caso, en nosotros poder encontrar una forma de poder separar o distanciar el recto, aunque sea solamente milímetros, pues puede lograr que el radioterapeuta sea mucho más agresivo con el tratamiento que diseña para ese paciente. El Spacor es un gel basado en agua, que lo que hacemos es que lo inyectamos en el espacio que existe entre la próstata y el recto, y entonces al nosotros lograr esa separación o distanciamiento, ayuda a que los efectos secundarios que típicamente veíamos en esta población disminuyan sustancialmente. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque en la mayoría de los casos quien administra este tipo de gel es el urólogo. Para más o menos poner esto en perspectiva, de la forma que ocurre es, yo estoy en continua comunicación con el radioterapeuta con el que yo esté trabajando, y típicamente cuando él me dice que el paciente está listo para ir para su simulación y diseñar ese tratamiento, justo antes de eso, yo lo llevo a una sala donde le voy a poner son unos marcadores a base de oro que ponemos en la próstata, que nos ayudan a poder orientar la próstata de mejor forma. Inmediatamente entonces inyectamos este gel en ese espacio que vamos a crear entre la próstata y el intestino o el recto. Una vez yo termino con ese procedimiento, el paciente por lo general sale de ese cuarto, y entonces va a ir a una va a ir a una tomografía computarizada, donde ya entonces el radioterapeuta puede diseñar el tratamiento a sabiendas de que tiene un poco además de margen de error por la distancia que hemos logrado crear entre una estructura y la otra. Y lo que hemos visto en estudio tras estudio tras estudio es que cuando a los pacientes se les administra este tipo de hidrogel, disminuimos sustancialmente las complicaciones tradicionales que veíamos. Como pues, se puede apreciar en este diagrama, la próstata, al estar en ese vecindario del recto, pues tiende a ocasionar que si queremos crear esa región donde estamos utilizando como una especie de, digamos, de área de seguridad, al yo poder crear una distancia, un espacio entre una y la otra, pues el radioterapeuta puede ser muchísimo más agresivo, y esto nos ha ayudado a poder lograr que pacientes que convencionalmente recibían radioterapia
en 45 sesiones, pues hoy día pueden recibirlo en algo tan sencillo como 4 sesiones. La distancia que creamos tiende a ser más o menos cerca de media pulgada. Ese material que utilizamos es un gel a base de polietilenglicol, y lo chévere es que una vez cumple su cometido, el paciente lo va a absorber y lo va a excretar en la orina. Eso típicamente ocurre más o menos entre 4 a 6 meses, es lo que yo veo en mi práctica. Y la ventaja es que una vez uno lo posiciona, no hay que hacer más nada, el paciente típicamente ni lo siente, desaparece de su cuerpo de forma natural, y nos ayuda particularmente durante el proceso de la radioterapia, que puede ser hasta un total de 2 meses y medio más o menos, en aquel paciente que elige hacerlo en 45 sesiones, por ejemplo. Así que lo que vemos es una disminución sustancial en las complicaciones intestinales. Yo veo un sinnúmero de pacientes que las complicaciones urinarias disminuyen. Yo, por ejemplo, en mi práctica soy el encargado de manejar una complicación que ocurría mucho con este tipo de tratamientos, donde los pacientes sufrían lo que se llama una estrechez o una cicatriz a lo largo de la uretra, y desde que estamos utilizando el spacer eso ha disminuido sustancialmente. Y esto es algo extremadamente aceptado, utilizado de forma, digamos ahora, mundial, y debería ser parte de todo paciente que va a llevar a cabo o elige la radioterapia como su tratamiento para el cáncer de próstata. Así que en cuanto a eso, creo que esto ha logrado, digamos, nivelar un poquito lo que era el campo en cuanto a pacientes que hoy día quizás se sienten que pueden ser mejores candidatos para la radioterapia en vez de llevar a cabo la cirugía. De la misma forma, yo siempre digo a todo el mundo, mucho tiene que ver con qué resuena y qué le hace más sentido al paciente. Yo siempre soy creyente en que una vez identificamos uno de estos pacientes, es mejor uno tomarse el tiempo de tomar decisiones con la mayor información posible, cosa de que en el hipotético caso de que hubiese algún tipo de, digamos, complicación o algo no haya salido de acuerdo al plan, pues entonces no hayan remordimientos sobre haberse arrepentido de escoger un tratamiento o el otro. Cáncer de próstata tiende a ser extremadamente lento y por consiguiente el paciente tiene tiempo para poder tomar esas decisiones. Así que volvemos, súper importante que el paciente se sienta cómodo con la idea de tener este tipo de conversaciones con su médico, que haya constancia de la importancia de estar haciendo estas pruebas de seguimiento. Si no es uno, pues hacérselo presente a ya sea un familiar, un amigo, y que dejemos los tabúes al lado, porque el poder identificar esto de forma temprana típicamente se traduce al poder curar estos pacientes. Así que cualquier caballero entre edad de 50 a 70 años, cualquier caballero que tenga una historia familiar bastante fuerte, luego de los 40 a 45 años, por favor, hable con su médico y simple y sencillamente, o sea, tenga una conversación honesta sobre cuáles son mis riesgos, qué tengo que hacer y pongamos la bola a correr en ese sentido. Hay una serie de recursos disponibles, aquí hay unos cuantos mencionados, pero la realidad es que hoy día uno puede hacer una búsqueda bastante sencilla y encontrar una serie de recursos donde van a orientar a dónde el paciente debería ir a buscar ayuda. Y dicho eso, vamos a abrir entonces el foro para cualquier tipo de pregunta que exista. Gracias, doctor Heplick. Si me puede hacer el favor y seguir a las páginas que siguen, las 3, por favor.